El ático de Velayud. El aislamiento no es solo la ausencia de otros. A veces, es el eco de algo que nos observa desde los árboles. En las cumbres de los Alpes, donde la nieve nunca perdona y el silencio es absoluto, la cordura es un lujo que la naturaleza no puede permitirse. Bienvenidos a el ático de Velayud. Hoy nos adentramos en la oscuridad pagana de Agathusa, la maldición de una pagana, una obra que redefine el concepto de horror atmosférico. No busquen aquí los sustos fáciles del cine de terror comercial. Agathusa es una experiencia sensorial, una inmersión técnica en la psique fracturada de Albrún, la película, dirigida por Lucas Feigelfeld. Se edifica sobre los cimientos de la desolación absoluta, la brujería. En este contexto, no es una cuestión de fuegos artificiales, aquelarres al uso o magia de salón. Es una herencia del miedo, una transmisión generacional de un trauma que se enquista en la sangre y la soledad. La narrativa se desarrolla con una parsimonia deliberada, casi tortuosa, que obliga al espectador a respirar el aire viciado de una cabaña olvidada por Dios en pleno siglo XV. Cada plano es una pintura macabra, cada silencio, una amenaza latente que se siente como una estocada. La gran pregunta que la película nos plantea no es si Albrún es una bruja, sino si el entorno no ha hecho todo lo posible para que ella se convierta en el monstruo que el pueblo necesita para justificar sus propias miserias. Estamos ante una obra que utiliza el entorno como un personaje más. Los Alpes actúan como una prisión vertical. La protagonista, Albrún, vive una existencia marcada por la muerte de su madre y la sombra de un pasado impuesto por los habitantes del valle. La película se divide en capítulos que actúan como estadios de una enfermedad degenerativa. La primera parte nos muestra la construcción de la identidad a través de la exclusión. Albrún no es una bruja porque ella lo haya elegido, sino porque el entorno, con su fanatismo religioso y su miedo atávico a lo diferente, la empuja hacia el bosque, hacia lo prohibido. Es un análisis sobre cómo el trauma infantil se convierte en una herramienta de supervivencia. El uso de la luz natural, o mejor dicho, de la penumbra constante, refuerza esta idea. Albrún habita en un mundo donde la esperanza es un concepto ajeno. Feigelfeld maneja los silencios de una manera magistral, dejando que el diseño de sonido, esos sonidos orgánicos, crujidos de huesos, el viento que susurra, tome el control absoluto. Aquí, la brujería se presenta como una forma de resistencia, cuando la sociedad te arrebata tu humanidad y te condena al ostracismo. La única salida es reclamar el poder a través de aquello que ellos más temen: lo oculto, lo indescifrable. La película es un espejo del miedo colectivo, diseccionando la paranoia que dio lugar a las cazas de brujas. No es un relato sobre la maldad innata, sino sobre la crueldad humana ejercida contra lo diferente. La puesta en escena es minimalista, pero profundamente rica en simbolismo. La bruja no es la que vuela sobre una escoba. La bruja es la mujer que ha sido empujada al borde del precipicio y que ha decidido, finalmente, dejarse caer para encontrar, en la oscuridad del abismo,
una libertad que le fue negada en la luz del día. La segunda mitad de Agassusa es un descenso inevitable. Una caída libre hacia la demencia que se siente tan física como psicológica. Si la primera parte establecía el marco social y el trauma, esta sección se encarga de derribar las paredes de la realidad para dejar entrar lo sobrenatural, o quizá lo puramente psicótico. El folclore aquí no se presenta como una serie de cuentos contados junto a la chimenea, sino como algo que se siente real, casi orgánico, enterrado en el lodo, en la putrefacción de los bosques alpinos. Lo que hace a esta película una pieza fundamental dentro del cine de culto moderno es su innegable capacidad para hacernos sentir la infección de la locura. Cuando la línea entre la realidad y la alucinación se desvanece por completo, la bruja ya no es un mito que vive en las leyendas de los ancianos. Es una sombra, una presencia que camina, respira y devora. Aquí es donde el espectador debe cuestionarse qué es real. ¿Son los rituales que realiza Al-Brun verdaderos actos de brujería o es la proyección de una mente que ha sido fracturada por la soledad absoluta? Esta ambigüedad es el mayor acierto de Feigelfeld. La película se convierte en una experiencia inmersiva, casi onírica, donde el tiempo parece dilatarse y los sentidos se agudizan. El descenso de Al-Brun es una metamorfosis. Ya no es la joven que intentaba encajar. Ahora es un ser que ha abrazado su estigma. Las imágenes que vemos en pantalla, la ingestión de sustancias, el contacto con lo visceral, la comunión con la naturaleza más salvaje y oscura, son un testimonio del desmoronamiento de las barreras civilizatorias. En este punto, el film se alinea con obras maestras de la exploración psicológica, donde el horror se origina en la incapacidad del individuo para reconciliarse con una realidad que le es hostil. El folclore es la herramienta que ella utiliza para dar sentido al caos, para estructurar un nuevo orden donde ella no es la víctima, sino la dueña de su propio destino, por más oscuro que éste sea. Es un estudio fascinante sobre la otredad. La sociedad, con su miedo inherente, margina lo que no entiende hasta que, efectivamente, ese algo se transforma en un monstruo. Es una profecía autocumplida. La película no necesita diálogos complejos porque la puesta en escena, la música opresiva, el juego de sombras dicen más que cualquier monólogo expositivo. La brujería, en la conclusión de este relato, se revela como la única respuesta posible ante un mundo que se ha vuelto sordo a la compasión. Al-Brun no se convierte en bruja para hacer el mal. Se convierte en bruja para ser escuchada, para reclamar el espacio que le fue negado en la comunidad, incluso si ese espacio termina siendo una tumba en el bosque. Es una lección sobre cómo la intolerancia, lejos de proteger a la comunidad, acaba destruyéndola desde dentro, dejando solo cenizas y leyendas de miedo para las generaciones venideras. Esta película no busca complacer, busca inquietar, busca dejarte con una sensación de vacío existencial que te persigue mucho después de que los créditos hayan terminado. Es el cine como catarsis, como confrontación directa con nuestros propios miedos primarios, hacia lo que no podemos controlar, hacia lo salvaje, hacia lo prohibido. Al analizar Agassusa, no estamos simplemente hablando de una película de terror. Estamos hablando de un espejo de nuestras propias sombras, un recordatorio de que, a veces, la oscuridad es el único lugar donde podemos ser verdaderamente libres.
Es una obra que se queda bajo la piel, una que exige una paciencia casi ritual, pero que recompensa con una atmósfera inigualable y una profundidad visual que rara vez encontramos en el cine contemporáneo. Si buscas cine que te desgarre lentamente, que te obligue a mirar aquello que preferirías ignorar, Agazusa es tu parada obligatoria esta semana dentro de nuestro ciclo de brujería y cuentos macabros. Gracias por acompañarme una vez más en este rincón del oculto donde las historias nunca mueren, solo cambian de forma. Soy Belayud y nos vemos en las sombras. Suscríbete, activa la campana y comparte este análisis si te atreves a mirar al abismo.